Fin de la Guerra Fría, caso cubano. El fin de la Guerra Fría tuvo un impacto significativo en Cuba. El colapso de la Unión Soviética, el principal aliado económico y político de Cuba, dejó a la nación insular en un estado de crisis económica. La economía cubana había dependido en gran medida de los subsidios soviéticos, que se cortaron abruptamente. Esto llevó a un periodo de grave dificultad económica conocido como el Período Especial. Sin embargo, el fin de la Guerra Fría también trajo algunas oportunidades para Cuba. Con la disminución de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hubo una apertura gradual de las relaciones entre Cuba y Occidente. Esto llevó a un aumento del turismo y la inversión extranjera, lo que ayudó a revitalizar la economía cubana. Aquí hay algunos puntos clave sobre el impacto del fin de la Guerra Fría en Cuba. Crisis económica. La pérdida de los subsidios soviéticos provocó una grave crisis económica en Cuba. El país experimentó escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. El periodo especial. El periodo de dificultad económica posterior al colapso de la Unión Soviética se conoce como el periodo especial. Apertura a Occidente. El fin de la Guerra Fría condujo a una apertura gradual de las relaciones entre Cuba y Occidente. Esto resultó en un aumento del turismo y la inversión extranjera. Reformas políticas. El gobierno cubano implementó algunas reformas políticas en respuesta a la crisis económica. Estas reformas incluyeron permitir algunas empresas privadas y fomentar la inversión extranjera. Embargo de Estados Unidos. El embargo de Estados Unidos a Cuba se mantuvo, lo que limitó la capacidad de Cuba para comerciar con Occidente. Cambio social. El fin de la Guerra Fría también trajo algunos cambios sociales en Cuba. Estos cambios incluyeron una mayor apertura al mundo exterior y una creciente conciencia de los problemas globales. El fin de la Guerra Fría fue un punto de inflexión importante para Cuba. Trajo consigo tanto desafíos como oportunidades. La nación insular ha estado trabajando para adaptarse a las nuevas realidades del mundo posterior a la Guerra Fría. Compartir. Puedes mencionar algunos ejemplos específicos de las reformas políticas que se implementaron en Cuba. Aunque las reformas en Cuba se centraron principalmente en la economía, algunas reformas políticas también se implementaron. Sin embargo, estas no fueron tan profundas como las económicas y no significaron un cambio radical en el sistema político cubano. Aquí hay algunos ejemplos específicos. Mayor autonomía para las empresas estatales. Se les permitió a las empresas estatales tomar decisiones más independientes, incluyendo la fijación de precios y la contratación de personal. Apertura a la inversión extranjera. Se implementaron políticas para atraer inversión extranjera, principalmente en sectores como el turismo y la energía. Reconocimiento de algunas formas de propiedad privada. Se permitió la propiedad privada de pequeñas empresas y negocios, como restaurantes y talleres. Liberación de algunos presos políticos. Se liberaron a algunos presos políticos, aunque la libertad de expresión y la oposición política seguían siendo limitadas. Es importante destacar que estas reformas no significaron un cambio fundamental en el sistema político cubano. El Partido Comunista de Cuba mantuvo el control del poder y no se produjo una transición hacia una democracia multipartidista. Las reformas políticas en Cuba fueron más bien un ajuste al sistema existente, con el objetivo de mejorar la eficiencia económica y la capacidad de respuesta a las necesidades de la población, sin abandonar el control político del Estado. ¿Qué impacto tuvieron estas reformas en la sociedad cubana? Las reformas implementadas en Cuba tras el fin de la Guerra Fría tuvieron un impacto complejo en la sociedad cubana, con resultados mixtos. Efectos positivos. Mayor acceso a bienes y servicios. La apertura a la inversión extranjera y la flexibilización de la economía estatal permitieron un mayor acceso a bienes y servicios, especialmente en sectores como el turismo y la tecnología. Aumento del empleo. La expansión de actividades como el turismo y la creación de pequeñas empresas privadas generaron nuevos empleos, aunque la mayoría de estos eran informales y con bajos salarios. Mayor libertad individual. La flexibilización de algunas restricciones sociales permitió a los cubanos disfrutar de mayor libertad individual, como la posibilidad de viajar al extranjero o acceder a información de Internet. Reconocimiento de la iniciativa privada. La posibilidad de crear pequeñas empresas privadas permitió a algunos cubanos desarrollar su propia iniciativa y generar ingresos adicionales, aunque el acceso a capital y recursos seguía siendo limitado. Efectos negativos. Aumento de la desigualdad. La apertura a la inversión extranjera y la flexibilización de la economía estatal contribuyeron a una mayor desigualdad social, con una creciente brecha entre los que se beneficiaban de las nuevas oportunidades y aquellos que seguían en la pobreza. Crisis económica persistente. La crisis económica que siguió al colapso de la Unión Soviética no se resolvió por completo con las reformas implementadas.
y el país seguía enfrentando problemas de escasez y bajo nivel de vida. Limitaciones a la libertad política. Las reformas políticas fueron limitadas y no se produjo un cambio hacia un sistema democrático, lo que generó frustración y expectativas no satisfechas en algunos sectores de la población. Corrupción e informalidad. La apertura económica también provocó un aumento de la corrupción y la informalidad en el mercado, con el surgimiento de una economía paralela que operaba al margen de la ley. En resumen, las reformas implementadas en Cuba tras el fin de la Guerra Fría tuvieron un impacto complejo en la sociedad cubana, con resultados positivos en algunos aspectos, como el acceso a bienes y servicios, pero también con efectos negativos, como el aumento de la desigualdad y la persistencia de la crisis económica. La sociedad cubana se vio confrontada con una nueva realidad, marcada por la búsqueda de nuevas oportunidades económicas y la persistencia de las limitaciones políticas. ¿Cómo se comparan las reformas cubanas con las de otros países del bloque soviético? Las reformas en Cuba tras el fin de la Guerra Fría se pueden comparar con las de otros países del bloque soviético, pero con algunas diferencias importantes. Similitudes. Necesidad de adaptación. Tanto Cuba como otros países del bloque soviético se enfrentaron a la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto internacional tras el colapso de la Unión Soviética. Esto implicó la búsqueda de nuevas formas de desarrollo económico y la apertura a la economía de mercado. Reformas económicas. En general, los países del bloque soviético implementaron reformas económicas que buscaban la desregulación, la privatización y la apertura al comercio internacional. Cuba también implementó reformas en este sentido, aunque con un enfoque más gradual y conservador. Desafíos de transición. La transición hacia una economía de mercado fue un proceso complejo y lleno de desafíos en todos los países del bloque soviético, incluyendo Cuba. Se enfrentaron a problemas como la inflación, el desempleo, la corrupción y la desigualdad social. Diferencias. Control político. A diferencia de la mayoría de los países del bloque soviético, Cuba mantuvo un control político fuerte durante el proceso de reformas. El Partido Comunista de Cuba no cedió el poder y mantuvo un sistema político centralizado. Embargo de Estados Unidos. El embargo económico de Estados Unidos a Cuba fue un factor que dificultó las reformas y limitó las opciones de desarrollo económico. Este factor no existía en otros países del bloque soviético. Dependencia económica. Cuba tenía una dependencia económica mucho mayor de la Unión Soviética que otros países del bloque. La pérdida de los subsidios soviéticos tuvo un impacto más severo en la economía cubana. Sistema político. Cuba mantuvo un sistema político socialista, mientras que otros países del bloque soviético, como Polonia, Hungría y la República Checa, adoptaron sistemas democráticos multipartidistas. En resumen, las reformas en Cuba se pueden comparar con las de otros países del bloque soviético en términos de la necesidad de adaptación a un nuevo contexto internacional y la implementación de reformas económicas. Sin embargo, las diferencias en el control político, el embargo de Estados Unidos, la dependencia económica y el sistema político hacen que la experiencia cubana sea única y compleja. ¿Qué países del bloque soviético tuvieron reformas similares a las de Cuba? Es difícil encontrar países del bloque soviético que hayan tenido reformas exactamente similares a las de Cuba. La experiencia cubana es única debido a factores como el embargo de Estados Unidos, su fuerte control político y su dependencia económica de la Unión Soviética. Sin embargo, podemos identificar algunos países que comparten ciertas similitudes con Cuba en sus procesos de reforma. Vietnam. Vietnam, como Cuba, mantuvo un sistema político comunista y un control estatal fuerte durante sus reformas económicas. Implementaron una apertura gradual al mercado, buscando atraer inversión extranjera y desarrollar su economía, pero sin renunciar a su ideología socialista. China. Aunque China no formaba parte del bloque soviético, su proceso de reformas económicas bajo Deng Xiaoping presenta similitudes con Cuba. China implementó una apertura gradual al mercado, permitiendo la iniciativa privada y la inversión extranjera, pero manteniendo el control del Partido Comunista. Polonia, bajo el liderazgo de Lech Walesa y el sindicato Solidaridad, experimentó una transición hacia un sistema democrático multipartidista. Sin embargo, la economía polaca también se enfrentó a desafíos similares a los de Cuba, como la necesidad de adaptarse a una economía de mercado y la búsqueda de inversión extranjera. Es importante destacar que, a pesar de estas similitudes, cada país del bloque soviético tuvo su propia experiencia de transición, con diferentes niveles de éxito y desafíos. Las reformas en Cuba, con su contexto particular, fueron un proceso único que no se puede replicar exactamente en otros países. En resumen, aunque no existe un país con una experiencia de reforma exactamente igual a la de Cuba, Vietnam, China y Polonia, entre otros, comparten algunas similitudes, como la apertura gradual al mercado,
la búsqueda de inversión extranjera y la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto internacional. ¿Cuál fue el impacto de esas reformas en la economía de esos países? Las reformas económicas implementadas en los países del bloque soviético tras el fin de la Guerra Fría tuvieron un impacto complejo y a menudo contradictorio. En general, las reformas buscaban transición a una economía de mercado. Esto implicaba la desregulación, la privatización de empresas estatales y la apertura al comercio internacional. Aumento de la eficiencia. Se esperaba que la competencia en el mercado impulsa la eficiencia y la innovación. Crecimiento económico. Se buscaba un crecimiento económico más dinámico y sostenible. Sin embargo, los resultados fueron mixtos. Algunos países experimentaron un crecimiento económico significativo. Por ejemplo, Polonia y la República Checa lograron una rápida transición a una economía de mercado y experimentaron un crecimiento económico notable en la década de 1990. Otros países enfrentaron dificultades. Rusia, Ucrania y los países del Báltico experimentaron una profunda crisis económica en la década de 1990, con altos niveles de desempleo, inflación y pobreza. Desigualdad creciente. La transición a una economía de mercado a menudo condujo a un aumento de la desigualdad, con una concentración de la riqueza en manos de una minoría. Corrupción. La privatización y la desregulación a menudo fueron acompañadas de corrupción y prácticas ilegales. Dificultades de adaptación. La transición a una economía de mercado fue un proceso complejo y doloroso para muchos trabajadores y empresas que se vieron obligados a adaptarse a nuevas condiciones. En el caso de Cuba, el embargo de Estados Unidos. El embargo económico de Estados Unidos impidió que Cuba se beneficie plenamente de las reformas económicas y dificulta la atracción de inversión extranjera. Control político. El control político del Partido Comunista de Cuba limitó la profundidad de las reformas y la velocidad de la transición a una economía de mercado. Dependencia económica. La pérdida de los subsidios soviéticos tuvo un impacto negativo en la economía cubana. En resumen, las reformas económicas en los países del bloque soviético tuvieron resultados mixtos, con algunos países experimentando un crecimiento económico notable y otros enfrentando dificultades. La transición a una economía de mercado fue un proceso complejo y lleno de desafíos. En el caso de Cuba, el embargo de Estados Unidos, el control político y la dependencia económica contribuyeron a un proceso de reforma más lento y complejo. Es importante destacar que la economía de los países del bloque soviético sigue en constante evolución y que los resultados de las reformas se siguen debatiendo en la actualidad. ¿Cuáles fueron los principales desafíos económicos que enfrentaron estos países? Los países del bloque soviético enfrentaron una serie de desafíos económicos importantes durante su transición a una economía de mercado. 1. Adaptación a una nueva economía. De planificación centralizada a libre mercado. La transición de una economía planificada centralmente a una economía de mercado con libre competencia fue un proceso complejo y desafiante. Implicaba un cambio radical en la forma en que se producían y distribuían los bienes y servicios, así como en la forma en que se gestionaban las empresas. Desregulación y privatización. La desregulación de la economía y la privatización de empresas estatales provocaron incertidumbre y desestabilización en el mercado. Muchas empresas estatales no estaban preparadas para competir en un mercado libre y tuvieron que reestructurarse o cerrar. Falta de experiencia. Muchos países del bloque soviético carecían de la experiencia necesaria para gestionar una economía de mercado, lo que condujo a errores y dificultades en la implementación de las reformas. 2. Problemas estructurales. Débil infraestructura. La infraestructura económica de muchos países del bloque soviético era deficiente, con carreteras, ferrocarriles y telecomunicaciones obsoletas. Esto dificultó el desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera. Falta de capital humano. La educación y la capacitación de la fuerza laboral no estaban adaptadas a las necesidades de una economía de mercado. Esto dificultó la creación de empresas competitivas y el desarrollo de nuevos sectores económicos. Corrupción. La transición a una economía de mercado a menudo fue acompañada de corrupción, lo que socavó la confianza en las instituciones y dificultó el desarrollo económico sostenible. 3. Factores externos. Pérdida de mercados. La desaparición de la Unión Soviética provocó la pérdida de mercados para muchos productos y servicios de los países del bloque soviético. Embargos y sanciones. En algunos casos, los países del bloque soviético enfrentaron embargos y sanciones de países occidentales, lo que dificultó el acceso a financiamiento y tecnología. Crisis financiera global. La crisis financiera global de 2008 a 2009 tuvo un impacto negativo en las economías de muchos países del bloque soviético, exacerbando los problemas existentes. En resumen, los países del bloque soviético enfrentaron desafíos económicos complejos durante su transición a una economía de mercado.
la adaptación a una nueva economía, la resolución de problemas estructurales y los factores externos dificultaron el desarrollo económico sostenible. La experiencia de cada país fue única y los resultados de las reformas variaron considerablemente. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.